De hecho, pues la charla Justicia Disruptiva tiene que ver un poco con el enfoque de qué podemos hacer ahorita, a dónde podemos voltear para lograr atender uno de los principales retos que pues históricamente tiene México y se refiere a el cumplimiento de la norma. ¿Sí? Que el sistema jurídico vigente pues se cumple en sus términos. Entonces un poquito por ahí va la charla. Muchas gracias, reitero la invitación y bueno, anticipo, estoy a la orden de todos y todos ustedes. El entender el contexto de la formación de los profesionales, las y los profesionales de derecho, para entender estos retos. Yo mencionaba el tema de la brecha, y bueno, hay estudios que dan sustento a recomendaciones para mejorar la justicia, ¿sí? Y les mencionaba el papel de la percepción, pero obviamente esa es una fuente para más o menos monitorear la calidad de qué se está haciendo ya con los destinatarios. Los estudiosos, los quienes se forman en el área jurídica, pues evidentemente también recurren a esas fuentes de información que están disponibles, ¿sí? Pero antes de eso me parece fundamental atender un tema que ya ha sido abordado por varias personas, por varias plumas, y tiene que ver con atender el contexto de la formación, una especie de atomización en la calidad formativa que hoy tienen las escuelas de derecho, que hoy tienen las y los abogados, ¿sí? Digo, hay que recordar que tenemos más de 2,000 instituciones que ofrecen la carrera, ofrecen estudios jurídicos, ¿sí? En derecho. Entonces, de esas 2,000, pues evidentemente el nivel de calidad de formativa, pues varía, ¿sí? Y eso, pues evidentemente se traduce en que, digo, teniendo cerca de 350,000 abogados, más de 250,000 estudiantes de derecho en el país, más o menos, ¿sí? Pues eso, cuando se toma como referencia esta atomización de calidad en las condiciones de formación, pues evidentemente es una atomización en la calidad de los abogados. Y aquí no me refiero a la línea académica que sea la misma, me refiero a que las tablas formativas de las y los abogados, pues sean sólidas, ¿sí? Entonces, eso me parece que ese es un tema que se tiene que atender, ¿sí? En algún momento, bueno, se han puesto discusiones como que haya grupos colegiados que brinden o que aseguren las condiciones de la formación de los abogados. Me parece que eso sería como pasar la estafeta de la responsabilidad de estas condiciones educativas a nivel universitario que se tienen que atender sí o sí para, pues más o menos estandarizar el nivel pues de requisitos mínimos en el conocimiento que adquieren todas y todos los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eso nos llevaría, me parece, a gran parte de la causalidad que hay en el tema de deficiencias en la formación, en el enfoque de los estudios, y que evidentemente pues también se aprovecharía para dar un golpe de timón a muchos aspectos metodológicos que hoy por hoy me parece que tienen que aprovecharse, tienen que vincularse a las escuelas, las escuelas de enseñanza jurídica para aportar a los estudiantes un enfoque cada vez más necesario, que se llama enfoque multidisciplinario, que todos conocemos, pero que pues no todas las instituciones pues llevan a cabo. Y esto evidentemente pues da un margen mucho más amplio en la formación de las y los abogados. Por ejemplo, expedientes de homicidio doloso. ¿Por qué homicidio doloso? Pues porque evidentemente el homicidio doloso, cuando se habla de violencia y de justicia penal en México y a nivel internacional, se habla de homicidios dolosos y entonces se dice que si en 2021, si en 2022 o 2021 hubo X porcentaje de homicidios dolosos menos respecto de 2020, del año inmediato anterior, se emite una conclusión de que entonces en 2021 el país es más seguro. ¿Realmente el número de homicidios dolosos me está diciendo que es más seguro o que la justicia penal es más funcional? ¿Realmente eso me dice el alcance? Entonces ahí fue donde nos dimos a la tarea de vamos a agarrar los homicidios dolosos totalmente concluidos y vamos a hacer herramientas que sistemáticamente puedan evaluar el debido proceso desde que se denuncia el delito hasta juez de control, todo, pasando por peritos, defensores,
asesores, Ministerio Público, evidentemente, Policía Primer Respondiente, Policía de Investigación, todos los operadores que están ahí. ¿Cómo? Bueno, pues primero con base en la información de estas carpetas, pero no nada más con eso. Sabemos que el país, en México se hacen muchas capacitaciones. Yo fui servidor público, me tocaron algunas, y muchas veces las capacitaciones adolecen de atender este enfoque sistémico que les digo. Entonces, en este caso de justicia penal, pues muchas veces el problema es que, ¿de qué sirve que yo le dé al primer respondiente, le dé armas de última generación o equipo, cuando la persona no lee correctamente por su condición formativa? Y entonces el informe policial homologado pues no lo puede, no escribe bien, no lo puede llenar bien, ¿sí? O las condiciones salariales, o que tiene que pagar sus balas, o que tiene que rentar su patrulla. Entonces, cuestiones que quizá parecen de chiste, pero que sabemos que son realidad en muchos lugares. Y entonces ahí es donde comienza el proceso de descomposición. Ya más adelante, después de juez de control, podemos hablar de puerta giratoria y todos estos fenómenos que se han mencionado, pero aquí la causalidad, atender qué estaba pasando, más allá del número de muertos, de homicidios que se reportaba, era tratar de entender a profundidad qué estaba pasando en el funcionamiento de este sistema jurídico que pues aparte era innovador, ¿no? Era nuevo, era novedoso en el país. Y entonces, pues se hace este análisis de la calidad, ahora sí de la calidad. No se mide, y aquí también es un tema, me parece importante, porque muchas veces asumimos que por medir homicidios, por ejemplo, capacitaciones, millones de pesos destinados a algún proyecto, bueno, medir es distinto de evaluar. Evaluar implica generar, en este caso, las herramientas que me permiten, a través de pues, un análisis de variables de gobernabilidad, entender si debidamente está funcionando este sistema. Primer elemento que se aprovechó fue la evidencia empírica, la evidencia documentada, ¿sí? Los expedientes. Pero no nada más eso. Les hablaba de las Lo que les quiero decir es que la jurimetría, con esta óptica multidisciplinaria, con enfoque multidisciplinario, lo que aprovechamos fue entender de mejor manera la calidad y medir y evaluar, perdón, la calidad de la funcionalidad de un sistema normativo en específico, en este caso es el penal, ¿sí? Para generar una evidencia que, como les decía al principio, ahora sí nos muestre cuáles son, nos responda a las preguntas que nos estamos haciendo, no las que podamos con la información que se pueda, ¿sí? Y esto, digamos, si lo trasladamos al día a día de la gente, pues, ¿qué pasa? Cuando uno ve el contexto mexicano, y retomo el tema del contexto porque es fundamental para hacer un análisis con estas características, uno entiende, por ejemplo, que de más de 30 millones de delitos que se cometen en un año en el país, ¿sí? Solamente poco más de 2 millones se denuncian, ¿sí? La gente no tiene confianza, la gente no quiere ser extorsionada, la gente no quiere, digamos, le tiene temor a la autoridad, ¿sí? No quiere perder tiempo. Ahí están las causas las causas que menciona el mismo INEGI, pero aquí, digamos, es una percepción al final, ¿sí? Y la percepción es una variable, es importante, pero no es definitoria. Cuando se quieren hacer políticas públicas, si dependemos de este tipo de variables o de información cuantitativa, la política pública que simplemente muchas veces falla. Muchas veces falla nuevamente porque no nos está describiendo el fenómeno a profundidad en las condiciones que les estoy platicando. Aprovechar estas herramientas para sistematizar. Y veo por ahí el tema de reemplazar, no la he leído toda, pero asumo que tiene que ver reemplazar a la gente. Cuando tenemos 33 millones de delitos y solamente se denuncian 2, hay mucho margen todavía para poder esto. O sea, es muy sensible el cambio de mejora para que la gente pueda acceder a herramientas que le brinden una solución a su problema. Entonces, digamos, me parece que con eso te podría poner un ejemplo. Hay muchos más de mejora regulatoria, de materia laboral para las conciliaciones. Digamos, hay muchas áreas que pueden ir mucho más allá de lo que se está haciendo hoy. Y aquí, pues en el fondo también tiene que ver con algo importantísimo que tiene que ver con el Estado, y es contar con una robusta estrategia tecnológica
nacional. Esa hoy por hoy no la tenemos. Y si no tenemos eso, pues hay países que nos están demostrando cómo se tiene que hacer y la importancia que se le está dando a este tipo de innovaciones y de soluciones. En el tema de los derechos humanos, al final, lo que en la tecnología, pues al final lo que, a ver, una pregunta que se hace muy recurrente últimamente, bueno, las críticas a la inteligencia, ¿no? Oye, es que la inteligencia va a tener un sesgo y va a violentar mis derechos humanos. Yo soy partidario de la inteligencia artificial asistida. Esto es, estar revisando cómo va operando el algoritmo, ¿sí? Tú generas el algoritmo, tú generas tu modelo de conocimiento, lo haces informático, lo pones a funcionar, trabaja, ¿sí? Y cualquier sesgo, cualquier anomalía, pues evidentemente se corrige. Eso es inteligencia artificial asistida. Ahora, con esta brecha que mencionaba entre el deber ser, el deber ser y la realidad, la tecnología y estos esteroides que mencionaba también, pues sin duda son un camino más, no sé al rato, no sé en 100 años cuál va a ser, pero hoy por hoy, pues es un camino que nos permite eficientar, lograr de mejor manera estos derechos humanos. Yo creo que utilizado en estos términos, pues evidentemente, a ver, debido proceso, pues si queremos un debido proceso, tecnología, pues evidentemente lo puede eficientar. Ya no estamos pensando que aunque la Constitución diga que la justicia tiene que ser rápida, pues tengamos que esperar 1 año, 2 años para una persona que está o que estaba ahorita con los cambios que se hicieron, prisión preventiva, porque todavía no se le dicta sentencia. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede ir a favor de el respeto y bueno, atender los derechos de las personas.